terreno seco, terreno mojado, con más dificultad o menos dificultad. Hola, soy Felipe, Hola, soy Luis, Lurbide. Crazy Gravel, Bienvenidos a Zona Gravel. tu programa de podcast especializado en el mundo gravel. Hoy en Zona Gravel vamos a recoger el guante que nos lanzamos a nosotros mismos en el capítulo número 18, que hablábamos en aquel capítulo de las mejores upgrades o las mejoras más importantes que puedes hacer en tu vida, en tu bici. Y al final destacamos sobre todas el tema de las cubiertas y nos dejamos para deberes hacer un capítulo específico de las cubiertas. Y hoy recogemos ese guante y nos vamos a meter en ello porque creemos que es un tema que despierta mucho interés y además que hay gran desconocimiento y que podemos despejar bastantes de estas dudas, ¿verdad, Luis? En efecto, muchos de nuestros oyentes tienen serias dudas, serios problemas cuando tienen que cambiar las cubiertas. Es uno de los fantasmas que tienen todos los ciclistas, ver cuál es la cubierta que tienen que llevar para lo que quieren hacer. Y para determinar eso, cada uno tiene que hacer un pequeño análisis de qué es lo que hace, cuál es el uso que le va a dar. Y nosotros en este capítulo vamos a intentarle dar un poquito unas pistas para poderlo solucionar en un momento y poder comprar la cubierta que más se adecua al uso que le vamos a dar. Sí, porque esto puede venir tanto de una recomendación como la que hicimos en el podcast, o que te puede decir un amigo, oye, mira, esta cubierta que llevas no es la más adecuada, o simplemente que las cubiertas se desgastan. Entonces llega un momento que la has desgastado y está la duda de, ¿continúo con la misma? Estoy a gusto, no estoy a gusto? ¿O pruebo otra? ¿Voy a mejorar, no voy a mejorar? Y es un debate, es una duda que tienes que tener, que me parece muy interesante que valores antes de instalar una u otra. Incluso antes de instalarla, antes de pensar, volvemos al debate de túbeles sí, túbeles no. Yo, en mi caso, no tengo ninguna duda. Con la mayoría de ruedas que van a venir con las bicis gravel de serie, ya van a ser aptas para tuelizar y las cubiertas lo mismo. Entonces va a ser decisión tuya si poner cámara o poner túbeles. A mí me parece que las ventajas son suficientemente claras en, sobre todo, el tema de una reducción de los pinchazos. Bueno, en realidad no pinchas menos, pero es que no te enteras. Y esto es muy curioso, porque tú cuando acabas de desgastar la cubierta y la quitas y ves la cantidad de pinchazos que se han autoarreglado con el líquido antipinchazos, es increíble. Dices, si todas estas hubiese llevado cámara, hubiese tenido que parar a arreglar porque hubiese pinchado, ya solo por eso es una ventaja increíble. Además, esto te permite también jugar con las presiones más, poder llevar unas presiones más bajas que van a permitirte un mayor agarre y una mejor resistencia a la rodadura. Y claro, tiene la desventaja de un poco más engorro a la hora de talonar, a la hora de poner el líquido antipinchazos. Pero a mí me parece que en el caso del gravel hay muy pocas dudas. En el caso de la carretera, pues podría haber un poco más de debate, porque no hay una cantidad de pinchazos tan grande y ahí podría, pero en el gravel, a nada que andes casi por cualquier sitio, esta reducción de pinchazos y esta menor presión que te permiten ya van a ser ventajas tan grandes como para ni pensártelo. La única duda que tendría es si sueles alternar entre gravel y carretera y no cambias las ruedas, solo cambias las cubiertas. Y entonces hay igual el lío que es andar cambiando el líquido de una a otra, sí te puede hacer pensar en usar cámaras. Pero tienes que tener en cuenta esta desventaja que vas a pinchar mucho más y que vas a tener que ir con una presión bastante más alta para no pinchar, para no llantar. No sé, ¿tú cómo lo ves, Luis? Yo también soy un fuerte defensor del tubeless. Hace ya muchos años que llevo ese sistema en todas las bicis y principalmente la presión es importante, pero sobre todo la tranquilidad de saber que llegas a casa rodando, en un 99% de las incidencias se autorreparan, eso es fantástico,
porque alguna ocasión sales con algún compañero que lleva cámara y ya lo sabemos todos, lo que es parar, reparar. En algunas ocasiones algo tan básico como deslizar los dedos por dentro de la cubierta, por la parte interior y buscar el pequeño pincho o el problema, qué es lo que ha provocado ese problema, nos puede llevar un segundo pinchazo y hay veces que dos, tres pinchazos en una salida son desesperantes. Yo el tema de poder salir rodando y llegar rodando es pero fenomenal. Tienes que hacer un corte muy grande para que no se te pueda reparar y entonces ya tenemos que parar, poner la cámara de recambio y listos. Pero yo el tema del tubeless lo veo bueno, uno de los mejores inventos que hay en la bici. Yo si tuviera que, que dejar de prescindir de alguno de los avances de los últimos 20 años de la bici, mira que también soy, pero defensor del cambio electrónico y podría prescindir en el caso de que me lo pidieran, pero el tubeless lo veo el sistema más eficaz y mejor ideado. Y luego ya una vez que ya dices, bueno, voy a llevar tubeless, el juego de presiones que te permite es fantástico, porque depende de qué situación estamos, podemos jugar con una presión mucho más baja que la que una cámara nos podría permitir y eso nos dará el agarre que toca y que esa cubierta va a trabajar al 100% de sus posibilidades. Todos sabemos que cuanta más presión le estás dando a la cubierta, más se abomba el balón, más pronunciado. Por lo tanto, hay menos cantidad de taco en tracción, en taco en contacto con el suelo. Y claro, eso nos quita poder de tracción. Entonces, claro, cuando le estamos poniendo la presión que toca, podemos hacer que esa cubierta trabaje plana y que todo el taco se apoye y nos pueda dar las ventajas para las que fue diseñada esa rueda. Yo ahí no tengo la menor duda. Desde aquí recomiendo a todos, todos, todos el tubeless. Es una de las mejoras que por una cantidad bastante reducida, si lo vamos a comparar con el resto de cosas de la bici, es un precio muy asequible y lo que nos va a permitir es que un hobby se convierta en un hobby y no en una pesadilla. Porque cuando empezamos a tener pinchazos, todos lo sabemos que estropea muchísimo los ritmos, el tiempo, ¿no? Si tenemos un día frío con las manos frías, tener que ponernos a cambiar, a desmontar, no es una cosa cómoda, no es una de las averías que pueda ser más alegre de hacer, porque bueno, por ejemplo, hay veces que a alguna persona se le sale la cadena, pues paras en un momento, destensas la pata del cambio, la vuelves a poner y ya está, es instantánea y todo, pero si tenemos que pinchar, sobre todo las ruedas, como por ejemplo la trasera, es más lento de cambiar, es más delicado y entonces nos hace perder un tiempo que vamos a enfriarnos y vamos a perder esa comodidad del hobby, que lo que queremos es pasarlo bien y hacer lo que nos gusta. Sí, has tocado un tema muy importante que yo creo que debemos entrar ya, que es el tema de las presiones, que está muy relacionado con el tema del tubeless. Y primero hay que desmitificar esto de más presiones, más rápido, que esto es una concepción que tiene muchísima gente en la cabeza, que viene de muy, muy antiguo y que incluso en carretera lisa está desmontado. Incluso los ciclistas profesionales de carretera tienen clarísimo que la presión más alta no es la presión más rápida. Ya ni siquiera pensando en la comodidad o en el agarre, simplemente en la velocidad. La presión mejor es un óptimo y en el momento en el que por donde estás circulando no es perfectamente liso, que puede ser incluso una carretera un pelín bacheada, pero no te digo ya nada en gravel, una cubierta que tiene una presión un poco menor se va a adaptar mejor y te va a permitir ir mucho más rápido. Y ya no hablamos eso, de comodidad o de seguridad, que como dices Luis, el hecho de que la cubierta sea capaz de adaptarse al terreno va a hacer que eso, evidentemente, que agarre mucho más y que te permita esa absorción de las vibraciones. Es complicado porque hay una parte también de gusto personal, pero a mí me gusta una calculadora que tiene SRAM, una calculadora, es una página web, puedes buscar en Google SRAM AXS guía de presión de neumáticos o eh, bike pressure o algo así.
Y ahí te pide un montón de datos, te pide el diámetro de la rueda, te pide la anchura del neumático, si llevas cámara o no llevas cámara, y al final te da un numerito que no es para grabar en piedra, pero a mí me ha resultado bastante útil para saber por dónde empezar. Sobre todo si estás cambiando de anchura de rueda o de diámetro, que estás un poco perdido, poder empezar por ahí y ver si te sientes cómodo con eso, si necesitas un poco más, un poco menos. Bajo mi experiencia, el valor que te da es bastante aproximado y sobre eso, bajando un poquito o subiendo un poquito, puedes estar bastante cómodo. Vas a notar que empezar a ir con las presiones adecuadas a tu peso, que eso es otro de los parámetros, por supuesto, que te piden, a tu peso, a la anchura de la rueda, al terreno que vas a andar, te va a hacer que vayas mucho más cómodo, mucho más seguro y al final más rápido. Entonces, este es un tema que va casi a la vez, pero que tiene también muchísima importancia, el tema de las presiones. Efectivamente, es que las presiones es una de las cosas que, a ver, tampoco tenemos que caer en la obsesión y empezar ya a preocuparnos por las presiones ya por décimas, pero sí en los valores generales tenemos que trabajar en las que tocan. No es lo mismo ir con 1,5 kilos que con 2,5 kilos. Está claro que ya de 1,5 a 1,6, pues la diferencia es bastante pequeña y es donde insisto mucho que no tenemos que caer ahí en una metodología exacta de tanto, porque realmente es casi imperceptible la variación. Pero un poquito sí que tenemos que trabajar en saber la cubierta que llevamos, qué presión debe llevar para las diferentes situaciones, porque claro, cambia bastante de llevar 1,6 o 1,9 en una cubierta, sobre todo si queremos hacer terreno de asfalto, si queremos hacer terreno de tierra, si queremos hacer algún sendero, pues ahí sí que tenemos que tener muy clara la presión que nosotros tenemos que llevar. No nos vale que una persona que sale con nosotros lleve una presión. ¿Por qué? Porque quizá el peso del ciclista es diferente, el ancho de la llanta también es diferente, que es la manera que va a sentar y esa cubierta va a trabajar. Al final vamos a ser nosotros mismos los que con el ensayo y error acabemos de afinar la presión con la que más cómodos estamos rodando con la bicicleta. Yo reconozco que soy un poco maniático y que sí que entro en esa de revisar todos los días la presión de las cubiertas, pero es cierto que no es necesario llegar a ese extremo, pero sí saber por dónde andas y ver eso, que no vas ni demasiado alto ni demasiado bajo. Y unido a eso, pues ya casi nos hemos metido casi sin querer con uno de los parámetros más importantes que te va a tocar decidir cuando estés buscando esta cubierta nueva, y es la anchura. Porque al final es uno de los temas que más dudas puede surgir a la hora de comprar una cubierta. Hay dentro de las, vamos a meternos solo en las que están catalogadas como ruedas gravel, pero hay algunas que están catalogadas como gravel de anchura 33. Y, o sea, entiendo la lógica de que las cataloguen como gravel para abrirse el mercado lo máximo posible, pero yo personalmente no las considero cubiertas de gravel. 33 es el ancho máximo que permite la UCI para las cubiertas de ciclocross y es una cubierta de ciclocross. Y así, bote pronto no se me ocurre una circunstancia que no sea que en tu bici no te entra absolutamente nada más, que tengas una bici muy, muy, muy antigua y no te entre más que 33, una circunstancia que 33 sea el óptimo para el terreno que estás utilizando. El rango de anchuras más habitual dentro del gravel pues va a ser de 38 a 42. Y ahí entran la mayoría de marcas y taqueados y modelos del mercado van a entrar, ahí van a tener alguna cubierta entre esas medidas, que si te entran bien en el cuadro puede ser bastante adecuado para muchos tipos de terreno, pues 38 un poco hacia lo más fino, 42 un poco hacia lo más ancho, pero es la mayor parte de las bicis gravel que veas van a estar en esa anchura.
empiezan a verse, sobre todo porque cada vez están haciendo bicis gravel con mayor paso de rueda, bicis con paso de, o sea, cubiertas con anchura de 44, que puede ser interesante y por lo que se ve, no tienes mucha pérdida con respecto a una de 40 o una de 42 en cuanto a resistencia a la rodadura, que eso es algo que tenemos también que desterrar un poco, que parece que más estrecho te va a hacer la bici más rápida en terreno liso y no es así, no es así, a nada que haya un poco de irregularidades, ya probablemente la mayor anchura te va a permitir ir más rápido. Y entonces estas 44, si te entran, puede ser una opción interesante. Y luego ya nos vamos 48, 50, que yo ahí ya sí veo, en algunos les llaman Monster Gravel, ya son ruedas que quizá en rodadura no te van a penalizar tanto, pero ya sí que cambian la dinámica de la bici. Primero ya hay muy pocas gravel que ya te entre con eso. Y sí va a hacer la bici más torpona, que puede ser, si te cabe, puede ser igual interesante para hacer una bici muy tranquila, en plan para viajar, con bikepacking, máxima comodidad, pero vas a perder esa reactividad que te van a dar estas cubiertas un poco con una anchura un poco más intermedia. Yo veo que soy de los que sufrió las de 33 antes de que al gravel lo llamáramos gravel, o fuera bautizado por la Sociedad Ciclista como gravel. Yo cuando iba con la bici ciclocross, lógicamente, pues como bien has dicho, es la anchura máxima homologada y bueno, estuve padeciendo bastantes años con rueda de 33. Es una rueda que para depende qué uso se queda un poquito justa, sobre todo terrenos muy malos y ya si empezamos a entrar en el mundo del bikepacking, que estamos cargando de más peso y lógicamente esa rueda es justísima. Y yo luego ya a partir entre 38, yo ya movería la horquilla entre 38 y 45. Hasta 45, que ya es muy ancha, es la anchura ya que veo más grande para la gente que, como tú bien decías, quería hacer un poquito de cicloturismo, bikepacking, con cierta comodidad al tener más peso, al no saber por qué terrenos te vas a mover, porque hay veces que nos desenvolvemos por terrenos que son pues bastante malos. Entonces quizá ese 45 sí que nos va a ayudar. Pero veo que realmente el equilibrio lo tendríamos entre las, como dices, 38, 40, 42. Esas son las que la relación anchura-pérdida la veo muy, 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 muy buena. Son las que para cualquier usuario normal puede circular con ellas. Yo, por ejemplo, como bueno, ya está bastante demostrado, tú eres más meticuloso en esos temas. Tú, por ejemplo, eres de los que mira la presión del neumático con un manómetro. Yo la miro con un ojímetro, ya directamente está bien o está mal. Pero por ejemplo, el tema de las ruedas, yo monto una 40 y la 40 la monto para hacer puertos de montaña de carreteras. Si vas a Pirineo, vas a Alpes, a hacer cualquier salida, yo llevo igualmente las 40. Si hago bikepacking, llevo 40 y si hago una salida diaria, llevo 40 ya por simplificar, por no tener que cambiar llantas ni nada. Yo las 40 es la rueda que veo más polivalente. Una rueda de 40 es una rueda que nos permite pues quizá rodar aceptablemente bien en asfalto, con ciertas penalizaciones, lógicamente, pero luego nos permite cambiar a pistas de tierra, nos permite cambiar a senderos sin que sea malo el comportamiento. Son bastante polivalentes. Las de 45 yo ya las veo un poquito gruesas, que bueno, para descensos muy largos, para depende qué sitios vayas a hacer. Por ejemplo, montañas vacías. Pues yo en montañas vacías me plantearía quizá montar un 45. Y os lo digo habiéndola hecho también con un 33. Pero un 45 es una cubierta ya muy, 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 muy cómoda. Y ya las Monster Gravel, ya esas ya las dejo para determinados usuarios que normalmente son gente ya, son viejos rockeros que vienen del mountain bike y que les gusta subir en gravel, les gusta rodar en gravel, pero les gusta bajar como se bajaba hace años con una mountain bike a fondo. Y claro, esas Monster les están permitiendo tener, pues bueno, un lastre subiendo, pero ese punto de disfrute y de adrenalina para las bajadas
que están buscando esos usuarios. O sea que hay que entender un poquito el uso que le vamos a dar, para qué queremos esa rueda y poder decidir un poquito cuál. Otro de los temas que también mucha gente insiste y a veces a mí me han dicho, no, es que llevo una cubierta de delante distinta. Tengo que cambiar las dos ruedas a la vez. No, esto no es como en ITV, en un 4x4, que las cuatro ruedas deben ser iguales, porque cuando se conecta al 4x4 que no haya ningún problema, que se desgasten todas por igual y tal. En la bici es bastante habitual poder llevar una cubierta diferente delante y una detrás. De hecho, en mountain bike es un estándar llevar una rueda que tenga más tracción detrás y más dirección delante. Y en el gravel muchos usuarios también lo hacen. Buscan una con un buen agarre en la rueda delantera, una rueda más blanda, con un poquito más de taco lateral, bastante agresiva, que les permita circular cómodo en las bajadas, pero luego que en la rueda trasera que tenga un poquito más de facilidad de tracción, que sea menos agresivo el taco, que sea más continuo, más lineal, para no desgastarse tanto. Y claro, eso te está permitiendo pues que la rueda de atrás la amortizas, es más eficaz y no se te desgasta tanto. O sea que eso también hay que hacer ese inciso que es muy importante. En la bici no hay ningún problema en llevarlas iguales o no hay ningún problema en llevarlas diferentes. Insisto, cada uno es el que decidirá en base a su uso y a su experiencia qué es lo que va mejor. Lógicamente, si una persona hace 1.000 kilómetros al año, no es lo mismo que una persona que haga 1.000 kilómetros al mes. La persona que hace 1.000 al mes, pues claro, tendrá más opciones de prueba porque cambiará con más asiduidad las ruedas. Hay gente que puede tener 1 año y medio las cubiertas, 2 años montadas en una bici. Claro, esa persona cuando hace el cambio tiene que asegurarse, porque no es lo mismo cambiar la rueda cada 3, cada 4 meses a lo mejor, que cambiarla cada año y medio. Yo, por ejemplo, voy probando y en base al uso, pues busco un equilibrio entre la duración y el agarre. No busco el agarre máximo, 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 porque quizá tendría que cambiar cada mes. De hecho, las cubiertas que llevaba de serie, la bici que tengo ahora, pues me duraron menos de 4 semanas. Claro, el agarre era bastante bueno, pero tampoco te puedes permitir el cambiar cada mes. Es un gasto de tiempo y de dinero innecesario. La bici, cuanto mejor esté sin tocarla, es una ayuda tuya. Está claro que hay que limpiarla, hay que mantenerla, pero que cada mes tengas que hacer un cambio de cubiertas, pues para mí es un poquito rollo. Si la puedes cambiar cada 3 meses, pues mira, aprovechas ya para poner el líquido nuevo, porque ha evaporado, se habrá secado el que tenías, pero bueno, un poquito ya te está permitiendo esa rotación, ir probando diferentes neumáticos y saber cuál te gusta más. Sí, yo precisamente lo que decías de llevar dos cubiertas diferentes, yo ahora mismo llevo dos cubiertas, llevo una más rodadora en la parte trasera y una con un poco más agarre en la rueda delantera. Y es que a mí me parece que tiene mucho sentido porque la mayor parte del peso que tenemos va a la rueda trasera. Entonces, si eliges una rueda trasera con menor resistencia a la rodadura, te va a suponer mucho más mejora que ponerla en la delantera. La delantera puedes sacrificar un poco porque al no estar soportando tanto peso, el rozamiento que va a generar va a ser también menor. Entonces, a mí me parece que ese equilibrio de más agresiva delantera, más rodadora trasera, pues eso es un poco lo mejor de los dos mundos. Yo suelo consultar, ahí también vuelve a salir mi faceta más, llámalo analítica, llámalo friki. Me gusta una web que se llama Bicycle Rolling Resistance, que es un catálogo bastante extenso y además que se sigue actualizando, que evalúa la resistencia a la rodadura, la resistencia al pinchazo y el desgaste de muchísimas cubiertas. Hay tanto carretera como de monte y de gravel hay un catálogo muy grande. Entonces, pues a veces te puede ayudar para elegir entre dos o tres cubiertas que tienes medio elegidas, cuál es la que mejor valoración le dan en cuanto a eso, en cuanto a aspectos tan importantes eso, como la resistencia a la rodadura, como la resistencia al pinchazo o como el desgaste. Entonces,
Bueno, a mí me parece un buen recurso. En esa web también veréis, y bueno, y en las páginas de los fabricantes, un valor que se llama TPI. TPI es el número de hilos que tiene la cubierta por pulgada. Y es que las cubiertas, la parte que es la parte de abajo, la parte que no toca el suelo, porque la parte que toca el suelo es de caucho, pero está hecha con una matriz de hilos con caucho, embebido en caucho. Entonces, este TPI dice el número de cruces de hilos que hay en esa capa. ¿Qué ventaja o qué significa este TPI? Es al tener cuanto más alto es este número, hay mayor número de hilos y menos de goma. Esto hace que la cubierta sea más ligera y que se adapte mejor, sea más flexible y se pueda adaptar mejor al terreno. Eh, por contra, hace que a mayor número de hilos sea más fácil pinchar y menos robusta, más fácil rajarla o estropearla. Entonces, dependiendo del uso que le vayas a dar, tienes que elegir una cubierta con mayor o menor número de TPI. Esto va hasta el extremo de las ruedas de descenso de mountain bike que pueden tener 33 TPI, que es un número muy bajo, hasta ruedas de competición de carretera que tienen 200 o 200, más de 200 TPI. Una rueda de gravel normal puede andar perfectamente entre, no sé, 70 y 200 o algo así. Sí, yo el tema de los TPIs siempre lo intento reducir para que la gente lo entienda tal como lo has dicho tú y le digo, más hilos, menos caucho. Si tiene menos goma, pues lógicamente menos resistencia a los pinchazos. Es el único pero. Pero bueno, normalmente ahora nos estamos moviendo mucho en 60, 120. Yo personalmente llevo 120 y no suelo tener muchos problemas de pinchazo, porque también llevas el líquido y ese líquido mantenido. Como ya he dicho antes y siempre insistimos, cada 3 meses o así hay que hacer una revisión y que la rueda siga teniendo ese líquido. ¿Por qué? Porque ese líquido nos va a hacer que, o bien en un pinchazo, o bien con la porosidad del propio neumático. Lógicamente, si tiene más TPIs, tiene menos goma. Si tiene menos goma, tendrá un índice de evaporación más alto. Claro que los valores son mínimos, pero eso nos está ayudando también un poquito a que se evapore. Por lo tanto, tenemos que mirar un poquito esos valores y decidir qué es lo que nos va bien. Tampoco obsesionarnos si nos gusta un dibujo que tiene 60 o que tiene 120 y no es lo que queremos, podemos probarlo, que tampoco va a ser una cosa que se note de una manera terrible. Pero está claro que cuando ya más vas definiendo, cuando haces muchos kilómetros, eso se ve. A ver, yo también os digo que lo hago todo bajímetro tal, pero las cosas también las miro, los valores. Por ejemplo, la web esta que he comentado Felipe, esa ya es una de las habituales para consultar, porque bueno, así ves no solo tu rueda, ves las demás, porque te dan bastantes datos y bueno, tienes unas comparaciones, tienes unas tablas que luego te pueden ayudar a decidir, aunque yo finalmente la decisión la suelo tomar con lo que veo. Yo cuando veo una cubierta que me gusta el taco, miro ya 4 datos técnicos y adelante, ya me la quedo. O sea, tampoco tenemos que obsesionarnos, pero sí está muy bien conocer los pequeños valores, porque a empate, a igualdad de condiciones, quizá podemos decidir una que tenga más o una que tenga menos TPIs. Ya con esos conocimientos nosotros ya decidiremos, venga, cuál es la que más se adapta a nuestro uso. Sí, incluso hay veces que dentro de la misma cubierta venden dos versiones con dos diferentes TPIs, entonces tú saber qué significa cada una de ellas, bueno, que eso, que la de mayor número de TPIs va a ser una cubierta más rápida, pero más delicada, y la otra va a ser más resistente. Eso también te ayuda a tomar esa decisión. Efectivamente, tenemos que irlo mirando y un poquito madurando las cosas, preguntar también a nuestros compañeros qué es lo que les va bien, porque, insisto, es como la ropa. Tú tienes que mirar qué es lo que va bien en el entorno en el que tú te mueves,
porque es donde haces la mayor parte de tus kilómetros. No sirve de nada la ropa que puede llevar una persona en Andalucía que la que puede llevar una persona en Euskadi para entrenar el mes de enero. Lógicamente, pues tienes que un poquito conocer las condiciones climáticas, qué es lo que mejor se adapta, si el clima es húmedo, sudas o no. Pues con las ruedas es más o menos lo mismo. ¿Qué tipo de terreno es? Si es un terreno suelto, si es un terreno más arcilloso, que tiene más agarre, si tenemos muchos días de lluvia, si no, tenemos que buscar una rueda que sea limpia, que no agarre el barro y se nos quede si hay continuamente lluvia. Otra cosa es que digas, yo donde vivo hay lluvia esporádica, hay muy pocos días al año que llueve y bueno, me voy a poner esta cubierta, aunque el día que llueva se agarre, pero es que el resto de días es la que más se adapta a mis necesidades. O sea que eso también tenemos que irlo mirando y experimentando con nuestra propia bici y sobre todo, preguntando. No tenemos que escondernos y no mostrar ese desconocimiento. Siempre hay que preguntar a la gente que tenemos alrededor porque nos sorprenderemos. Siempre vamos a aprender algo. Yo continuamente aprendes algo preguntando a la gente, observando lo que llevan y que te expliquen el por qué. Claro, si te dicen, no, yo llevo esta porque me gustó, ¿no? A lo mejor uno te dirá, no, mira, es que este terreno que nos movemos tiene mucha piedra suelta y esta cubierta es más blanda, pues bueno, vamos a escuchar un poquito esas características y ese análisis que nos hacen para poder decidir. Las propias webs de los fabricantes también te dan muchas pistas a veces, porque casi todos tienen una gama de cubiertas gravel y las van enfocando pues, a un terreno seco, terreno mojado, con más dificultad o menos dificultad. Cada uno tiene igual su forma de llamarles, pero más o menos leyendo las descripciones que ponen los propios fabricantes, ya o incluso mirando pruebas en internet, puedes tener bastantes pistas de por dónde va a ir esa cubierta. Pero claro, que dice Luis, poder tener esa experiencia de primera mano de alguien que está rodando en zonas parecidas o la misma que estás rodando tú y que te dé esa experiencia, no, mira, esta cubierta va muy bien aquí, o no, no, esta cubierta es una castaña porque estamos rodando en zona con mucha piedra y esta cubierta aguanta muy poco y se raja a la primera. Pues eso no te lo va a dar, no te lo va a decir el fabricante en su web y ese conocimiento puede ser muy, muy interesante. Bueno, metiéndonos en fabricantes, en cubiertas o en marcas recomendadas, bueno, pues hay un montón y otra vez estamos eso, con las marcas más importantes que tanto de carretera como de monte se han metido a saco también en el gravel y casi todas o todas tienen una gama muy muy amplia. Por decir unas cuantas que estaba pensando, cuando estaba haciendo la lista, digo, he probado casi todas de estas. Eh, sí, sí. Co- Continental tiene cubiertas majas. Maxis es también con también mucha gama y que puedes tratar también bien. Panaracer, que son casi como de las primeras que empezaron con la Gravel King. Sualve también he tenido buena experiencia con ellas. Me pareció que desgastaban más rápido que otras, pero también iban bien. Specialized es una cubierta que también va bien y suelen tener un poco precio un poco mejor que las otras que estamos diciendo. Y Vitoria también tiene, además estas tienen la ventaja que que le llaman terreno dry, terreno wet, y no te tienes que comer la cabeza con saber cuál es cuál, porque las otras empiezan a poner nombres rarísimos y tienes que hacer un máster para saber cuál es la adecuada para tu terreno. Eh, WTB también tiene cubiertas muy, muy interesantes. Yo últimamente estoy repitiendo bastante con Tufo, que es una marca bastante poco conocida. Yo la conocía de hace 1000 años, de cuando competía, que hacían tubulares. Es una marca checa, además, que hace las ruedas en la República Checa. Y en su momento hacían tubulares de muy, muy alta calidad. Y ahora hacen cubiertas de gravel muy interesantes. Y tienen eso, también una gama de más rodadora, que es la Spidero, la normal, entre comillas, que es la Zundero
y la más cañera, que es la Swampero, y me parecen de las mejores en relación calidad-precio. Ruedan rápido, aguantan bastante bien los pinchazos y eso, tienen un precio, eso, un poco mejor, o sea, en la línea de Specialized, pero un poco mejor que Continental o que Schwalbe. No sé, ¿tú qué llevas ahora mismo, Luis? Yo ahora mismo, bueno, tengo en una bici, llevo las Pirelli, Ah, claro, sí. la Cinturato, la M, que es una cubierta que aguanta todo lo que le echen y bueno, el comportamiento es bastante bueno, tanto delante como detrás, y te permite llevarlo. Y luego tengo otro juego en otra bici que llevo un Astufo, precisamente. Luego también tengo otra de Vitorias que como tú bien dices, yo creo que tenemos de todas y hemos probado de todas. Yo ahora mismo estoy buscando un poquito el equilibrio por no tener que cambiar tanto, porque claro, yo hago también muchos kilómetros mensuales y ya te digo, me aburre mucho tener que cambiar las cubiertas. Es una de las cosas que, bueno, si las tienes que cambiar cada mes y medio, cada 2 meses, es un poquito rollo. Pero si no, yo creo que todo lo que has dicho es que, bueno, la gente tiene que probar y lo único darle un pequeño consejito que es la manera cuando a mí mucha gente me dice, oye, y Luis, ¿y cómo distingo si una rueda es para adelante o para detrás? Yo siempre digo lo mismo. La rueda de atrás, el taco, tiende a ser lineal en la dirección en la que nos desplazamos. Entonces tiene menos desgaste y esa rueda, en principio, está diseñada para atrás. Y las de delante son las que tienen el taco transversal, porque al girar es donde estamos buscando ese agarre. Y luego, otro de los datos más importantes es el tema que decíamos del terreno seco, del mixto o del húmedo, del mojado. Es bastante sencillo. Cuanto el taco más separado esté, más facilidad tendrá para que no se formen allí pegotes de barro. Por lo tanto, esa rueda es para terreno mojado. Y cuanto el taco más junto esté, esa está hecha pues para terreno seco. De hecho, ya lo sabemos de los vehículos, de cualquier turismo. Sabemos que una rueda de carretera pues no tiene taco. En cambio, la rueda de un todoterreno sí que tiene taco. Pues ese taco lo que nos permite es ese agarre en circunstancias de barro, de nieve, y que no se quede tan adherido a la cubierta y que tenga un comportamiento para expulsar el agua. Pues de la misma forma en la bici, a escala más pequeña, pero tenemos un poquito esos trucos siempre para mirar el tipo de la dirección del taco y un poco el tipo de taco para ver si va a permitir drenar ese barro y que no se quede pegado o que sean tacos ya muy juntos, que permita que el barro se quede entre un taco y otro, haciéndonos una superficie totalmente redonda de la rueda. Sí, y claro, con lo que hemos dicho de consultar a la gente, si no conoces, o igual casi de primeras, puedes ir directamente a la tienda local en la que hayas comprado la bici o en la que suelas ir. Ellos tienen el conocimiento de las cubiertas y tienen el conocimiento del terreno. Entonces, muchas veces ellos te van a poder aconsejar muy bien. Que es lo que hemos dicho. En Internet puedes encontrar mucha información, a veces muy buena, pero si no tienes muy claro lo que quieres, puedes acabar con una cubierta perfecta, buenísima, pero no es lo que tú necesitas. No es lo que tú necesitas por anchura o no es lo que necesitas por TPI o por dibujo. Entonces, tanto dejarte aconsejar por compañeros de grupeta o gente que te encuentres por ahí que rueden por lo mismo, o ir a tu tienda de confianza, te va, te va a evitar ese sufrimiento que decía Luis, ese poder disfrutar del gravel como queremos y no sufrirlo como puede ser eso. Porque parece que le estamos dando muchísima importancia, pero es que realmente la tiene. El único punto que conecta tu bici con el suelo son las cubiertas. Y eso es lo que va a hacer lo rápido o lento que vaya a ir por cada una de tus pedaladas, lo cómodo o incómodo que vayas a ir, lo que vaya a agarrar en las curvas o en los descensos, va a cambiar completamente tu experiencia. Entonces, yo creo que merece la pena dedicarle un tiempo o un esfuerzo para elegir la cubierta adecuada.
Y insisto en lo que siempre decimos, en caso de dudas, pregunta a gente, ponlo aquí en los comentarios de este podcast para que nosotros o cualquiera otro de los usuarios, porque tenemos muchos usuarios que interactúan en los comentarios de nuestras entrevistas y es una comunidad de expertos, de gente que siempre te podrá ayudar. Siempre hay que buscar esa opinión de los demás, esa información. Y ya lo digo, nunca, 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 nunca tener miedo a preguntar, porque la única manera de aprender es preguntar a los demás. Y hemos dejado un poco para el final un tema, no sé si novedoso, porque ya lleva unos años, pero todavía con poquita difusión, que es el tema de los insertos o nubes, que es una especie de donuts, de un material gomoso que se pone debajo de la cubierta cuando está tubelizada y que, bueno, hay varias marcas que tienen los suyos y que te permite rodar con menor presión sin miedo a dar con la llanta en el suelo. Incluso también poder rodar con bastante seguridad, incluso con un pinchazo completo, te permiten seguir rodando. Este tipo de insertos en mountain bike están muy extendidos, en enduro son prácticamente imprescindibles y en descenso, y se van viendo poquito a poco en gravel, e incluso hemos visto en carretera alguna imagen de algún accidente que se veía que se desmontaba la cubierta y se veía que salían insectos incluso en carretera. Entonces, es algo que puede que vaya más, que puede que sea interesante dependiendo del terreno que suelas andar. Si te gusta meterte en líos, si tienes un terreno con mucha roca, si sueles cortar cubiertas o haces muchos pinchazos, puede ser una cosa para ti, puede ser una opción para mejorar esa experiencia. Yo en este tema lo único que querría añadir un pequeño inciso y es que si lo llevamos en nuestra bici, debemos ser asiduos rodadores, porque cuando lo dejamos parado, el líquido tubelés en algunas ocasiones puede llegar a solidificar, porque claro, depende del tamaño que tenga ese inserto, esa nube, ese mousse, lo podemos encontrar con diferentes nombres, pues depende del tamaño que tenga, la distancia entre la cubierta y él es muy pequeña y en algunas ocasiones el líquido antipinchazos puede llegar a solidificar en caso de estar muchas semanas parado. O sea que eso también, insisto, si salimos cada semana no hay ningún problema. Pero si vamos a decidir, por ejemplo, este invierno no voy a entrenar, voy a dedicar la temporada de esquí y yo ya volveré en abril a hacer ciclismo. Entonces, si vamos a estar muchos meses parados, hay que valorarlo, porque si no, nos va a solidificar en esa parte y podemos incluso notarlo al rodar. Pero claro, solo en ocasiones en las cuales lo dejemos durante muchas, muchas semanas quieto. Sí, es un tema a considerar. En realidad, aún sin inserto, hay que valorar esa vejez del líquido antipinchazos. Hay fabricantes que esto han mejorado bastante y aguantan muchos meses sin solidificarse, pero sobre todo antes los primeros líquidos antipinchazos eran muy propensos a crear pelotones de goma asquerosa que hacían que no tuviese ninguna efectividad en caso de pinchazo. Sí, a mí me llegó a pasar en un viaje de 2, 3 semanas en el cual no toqué la bici de enduro, se me llegó a formar una pelota tipo ping-pong de goma dura, que era increíble, era impensable con el calor del ambiente y el no moverlo en 3 semanas ya se llegó a formar. Pero claro, eso han evolucionado mucho los líquidos desde entonces hasta ahora. Porque supongo que tú te acordarás, Felipe, los primeros líquidos antipinchazos tenían una base de amoníaco y el amoníaco se comía las llantas de aluminio por dentro. Y claro, era un auténtico drama. Había más agujeros en la llanta que las que te podía
provocar la propia cubierta en contacto con el medio. Yo me acuerdo que los primeros líquidos antipinchazos, aquellos con base amoníaco, destruían todas las llantas y tenías que coger algún tipo de adhesivo tipo Rural 21 metal, de estos de dos componentes, y repasar dentro una llanta con 25 y con 30 agujeros que por allí fugaba. Luego ya se pasó a la base de látex. La base de látex ya no es agresiva con la llanta, con el aluminio, ya no tiene ningún problema y a partir de ahí han evolucionado muchísimo para evitar ese apelmazamiento del líquido. Sí, ha habido una muy, muy, muy buena evolución. Ahora, además, funcionan también mejor porque ya no solo es que no se apelotonen como antes, sino que cierran los pinchazos más rápido, pinchazos más grandes también. Yo habitualmente también de eso probé muchos y me he quedado por ahora hasta que encuentre uno mejor con el de Mukov, porque eso aguanta bastante bien sin secarse, sella bastante bien, pero bueno, al nivel de otros, pero yo lo elijo porque huele bien, que parece una tontería, pero es que la mayoría de líquidos antipinchazos son horribles, el olor, o sea, es un olor asqueroso, y este huele como a chicle de fresa, y al ser rosa es más fácil ver dónde está el pinchazo, que parecen dos tonterías, tanto el olor como el color, pero en un mercado que han mejorado tanto los líquidos que ahora puedes elegir entre un montón sin mucha duda de que van a funcionar bien, pues me parecen dos factores, pues eso, pequeños incrementos que me hacen decidir por él, porque me parece eso, me parece más cómodo, que huela bien, que pueda ver muy, muy, muy rápido dónde está el pinchazo. Pues yo hace ya tiempo estoy con los de X-South y ya no me voy a plantear si está mejor o peor que otro líquido, pero es que compré una garrafa y ahí es la que tengo y es la que voy gastando. Sí, sí. Eso también es una decisión de peso, tener que tener comprado mucho, eso. Pero bueno, si estás contento, es, es eso. Han mejorado tanto que te puedes quedar con muchas marcas ahora mismo. Sí, no, de hecho yo había comprado el bote pequeño y bueno, como me duraba muy poco, pues compré la garrafa para ir rellenando y usándolo, porque con todas las bicis y las revisiones, pues es una cosa que se gasta. Yo personalmente la uso y me gusta llevarla al día, porque no hay nada peor que cuando una persona pincha y le dice rueda, rueda para que cierre, y rueda y no cierra, paras, desmontas para poner la cámara y está seca por dentro. Claro, eso es horroroso. Yo prefiero ya siempre llevarla al día y al menos en lo que esté en mi mano, pues poderla disfrutar la salida. Sí, es un mantenimiento que también no cuesta mucho y el día que pinchas te ahorra toda esa lío de tener que andar con la cámara y tal, porque como comentábamos antes, es que lo hace automáticamente. A veces notas que ha perdido un poco de presión, pero otras veces ni siquiera eso, que lo has ido tan rápido que tú sigues rodando y hasta que no quitas la cubierta ya desgastada, no te das cuenta de todos los pinchazos que ha habido. Sí, luego por dentro analizas y ves las pequeñas bolitas o grandes bolitas, depende de la dimensión del agujero y dices, mira, en estas no he tenido que parar, o sea que es una ayuda muy grande. Bueno, yo creo que hemos barrido los temas más importantes a la hora de elegir las cubiertas y los componentes que van con las cubiertas. Espero que hayamos aclarado bastantes de las dudas de los oyentes, pero como dice Luis, si os queda alguna o si tenéis alguna recomendación en particular que creéis que deberíamos haber puesto aquí, por favor, dejadlo en los comentarios que los leemos y muchos de los oyentes también los leen. Efectivamente, os animamos a interactuar con nosotros. Bien. Pues muchas gracias por habernos escuchado un día más. El próximo capítulo, eh, bueno, no sé si se puede hacer spoiler ya, pero seguramente sea una entrevista. Es que tendréis que escucharla para saber quién va a ser. Y a ver qué respuesta da a la pregunta que le tenemos que lanzar. ¿Qué es lo que haría una persona si le prohibieran el ciclismo en su país? ¿Cambiaría de hobby o cambiaría de país?
Ahí está. La persona que lo va a recibir estará temblando o sudando gotas de sudor frío para ver cómo contestas esa pregunta. Nos vemos la próxima semana y veremos qué han contestado a esa pregunta. Venga, hasta la próxima. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy de Zona Gravel. Si te ha gustado, puedes dejarnos una reseña en tu plataforma de podcast, en redes sociales o aún mejor, a tus amigos andando en bici. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Mientras tanto, disfruta del gravel.